Sí, Estoy por todas partes. Buenas noches, señora Nancy. buenas noches. Elisa, te doy pase de tu asociación o del... Bueno. ¿Ya? Algo cortito. Porque sabes que estoy con el celular, no tengo el archivo a la mano. ¿Ya? Entonces sí, ya vamos a empezar para no dilatar más. Está bien, bueno, ante todo, buenas. ¿Me escuchas? No. No, ahí ¿Ahora? yo te doy pase. Sí, yo te doy pase. Sí, bueno. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestro miércoles de capacitación. El día de hoy tenemos al doctor Juan Abanto del CONADIS. Esta capacitación se ha realizado en coordinación con el Centro Integral de Familia, que también tenemos a Clarisa, quien nos va a dar una amplitud más de esta organización para que nos pueda contar. Clarisa, te escuchamos. Bueno, ante todo, buenas noches con todos los presentes. El Centro Integral de Atención a la Familia, CIAF, está ofreciendo, desde hace un año viene ofreciendo servicios especializados e interdisciplinarios en los ámbitos jurídico, psicológico y del trabajo social, brindando atención integral, personalizada, en distintos conflictos que surgen dentro de la familia. En esta ocasión nos encontramos, en el día 101 del estado de emergencia, por el COVID-19 y consideramos que es necesario realizar esta serie de conferencias virtuales y agradecemos al Colegio de Trabajadores Sociales, Región 2, sede Trujillo, y a CONADIS como institución que nos han apoyado para poder brindar esta información no solamente a los colegiados, ¿no?, sino al público en general, a las personas con discapacidad y a mucha población que está interesada realmente en tener información de diferentes temas. Hoy, nos va a acompañar el doctor Abanto, pero en otra ocasión nos han acompañado otros profesionales de diferentes áreas para poder enfocar y apoyarle a la población. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Clarisa. Entonces, vamos a dar pase a no sé si la señora Nancy quiere dar la apertura de esta reunión. Señora Nancy. Para saludarlos muy cordialmente y darle una bienvenida muy calurosa al doctor Antonio Abanto Rodríguez, que es la segunda vez que lo tenemos en el colegio. La primera vez fue referente al trabajo, a toda el área laboral, dedicado a todos sus asociados. El día de hoy es para el Colegio de Trabajadores Sociales una satisfacción presentar al doctor en el tema Acciones de Emergencia en la Libertad, CONADIS 2020. Creemos que las personas afiliadas al CONADIS son personas de derechos y nosotros planteamos que ellas deben ser respetados estos derechos y debe eliminarse todo tipo de exclusión. Así es que, doctor, le damos una bienvenida y esperamos que resuelva algunas de las interrogantes que siempre las agremiadas preguntan sobre los requisitos que están establecidos para obtener el certificado de CONADIS. Entonces, gracias. Bien. Bueno, muchas gracias, señora Nancy, es la decana de nuestro Colegio Profesional de Trabajadoras Sociales del Perú, Región 2, La Libertad. Vamos a dar pase al doctor Juan Abanto para que nos pueda esta noche acompañar en esta ponencia. Adelante, doctor Juan. Buenas noches con todos los participantes. Un saludo especial a los integrantes del Colegio de Trabajadores Sociales. De igual manera, agradecer la invitación del Centro Integral de Atención a la Familia, y creo que el Centro Integral de Atención a la Familia está demostrando que no, porque sé que está conformado en su mayor parte por personas con discapacidad,
con esta organización de eventos, está demostrando que las personas con discapacidad no solamente exigimos beneficios, sino también que aportamos y contribuimos en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y no solamente están dirigiéndose, en este caso, a las personas con discapacidad, sino también, en este caso, a las trabajadoras sociales. Si bien es cierto, como dijo la licenciada Nancy, quizás es la segunda oportunidad de estar estuvimos en un encuentro, pero permanentemente nosotros hemos tenido como aliados a las trabajadoras sociales en nuestro trabajo. En nuestro centro de coordinación permanentemente tenemos como parte de soporte, de apoyo a muchas señoritas estudiantes que pronto luego se han integrado a empresas y siempre nos sirven de soporte en nuestro accionar diario que tenemos en favor de las personas con discapacidad. Entonces, siempre en permanente, un aliado muy importante y nos da mucho gusto que hoy día esta conferencia esté dedicada hacia ellas porque nosotros siempre tratamos de buscar hacer alianzas con diferentes profesionales para poder llegar a todas las personas con discapacidad en reconocimiento de sus derechos. En este tema de las medidas que se han dictado en favor de las personas con discapacidad, en este tema de la pandemia originada por el COVID-19, definitivamente ha afectado a toda la comunidad en general, pero sobre todo es a las personas con discapacidad o a los sectores vulnerables a quienes más ha afectado esta pandemia y en ese sentido se han dado normas que contribuyen o medidas que tratan de contribuir a que las personas con discapacidad sean atendidas oportunamente para superar esta emergencia sanitaria. Pero antes de dictar el decreto legislativo que se emitió a propósito de las medidas para proteger a las personas con discapacidad, quería hacerles un recuento de la Ley General de Personas con Discapacidad. Nuestra Ley General de Personas con Discapacidad, la 29973, que fue promulgada en diciembre del 2012, esta ley derogó una anterior que fue la 27050 de 1999. Estas dos leyes son las primeras leyes generales que se han emitido en favor de las personas con discapacidad, porque anteriormente teníamos una disposición muy dispersa. Tenemos una frondosa legislación que muchas veces nosotros decimos, tenemos numerosas leyes, pero a veces falta una que exija que se cumpla todas, porque en este proceso estamos permanentemente tratando de que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Esta nueva ley de diciembre del 2012, que es la 29973, modificó la anterior en razón de que en 2008 nuestro país, el Perú, ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en razón de esa ratificación que realizó nuestro país, originó que nuestra ley trate de recoger el enfoque social que tenía la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Porque antes nuestra ley 27050 reconocía un trato médico asistencialista hacia las personas con discapacidad. En cambio, en la convención nueva trató de enfocar desde el aspecto social el tema de las personas con discapacidad. Y es así como se da la 29973. Esta ley 29973 establece un marco legal de protección, de promoción y realización de los derechos de las personas con discapacidad para que puedan participar en forma plena y activa en la sociedad a efectos que se les reconozca su participación en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, en el ámbito tecnológico. Eso es lo que trata nuestra ley de proteger a las personas con discapacidad, que participen en todos los aspectos de la vida como cualquier otro ser humano, porque siempre estuvieron excluidos y discriminados por su condición de discapacidad. También es necesario que nuestra ley precisa a quién se considera persona con discapacidad. Nuestra ley, de acá, este concepto de discapacidad también es lo que originó un cambio en nuestra ley general de personas con discapacidad. Se conceptualiza que persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias de carácter físico, sensorial, intelectual o mental de carácter permanente. Eso tiene que ser permanente, la deficiencia, para que pueda considerarse como discapacidad. Pero lo importante que viene es a continuación, que se dice que la discapacidad se visualiza cuando la persona trata de interactuar en la sociedad. Cuando tratamos de interactuar en la sociedad nos encontramos con barreras actitudinales y barreras de infraestructura, de accesibilidad. Estas barreras son los que originan que nosotros se visualice nuestra condición de discapacidad, porque esas barreras nos impiden a nosotros, las personas con discapacidad, alcanzar el goce pleno de nuestros derechos fundamentales. Entonces, lo que quiero ratificar es que la condición de discapacidad no está en el ser humano, sino está en el entorno, en las barreras de actitud de una sociedad que todavía
tiene prejuicios, segrega a una persona por su condición de discapacidad, y la otra gran barrera que son las barreras de infraestructura y de accesibilidad que nos impiden a las personas con discapacidad actuar. También nuestra Ley General de Personas con Discapacidad prescribe que las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. Incluso se establecen algunas acciones afirmativas, tanto en principios y tratados internacionales, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Nos reconocen los mismos derechos que cualquier otra persona. De igual manera también, y esto es importante que reconozcamos, que hay principios fundamentales que se deben tener en consideración para la implementación de programas y políticas públicas cuando los diferentes niveles y sectores del gobierno traten de establecer políticas. Tienen que tener estos principios fundamentales. Y uno que yo trato siempre de mencionar es el respeto a las diferencias y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad humana. En nuestro entorno, en la comunidad, somos diversas las personas, y en ese sentido tenemos que hacer esa consideración que hay diferencias en el entorno, y tenemos que respetar esas diferencias para poder implementar políticas públicas. Y otras, rápidamente mencionaremos, por ejemplo, la no discriminación, la autonomía, la libertad de las personas con discapacidad, el respeto de su dignidad inherente a las personas con discapacidad, la accesibilidad, la interculturalidad, la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad. Estos son principios rectores que deben sustentar toda política y programa de parte de cualquier nivel o sector del gobierno. También en estas primeras disposiciones generales de nuestra ley se establece y se reconoce el rol fundamental de la familia. Esto es muy necesario subrayarlo, que en el proceso de participación e inclusión de las personas con discapacidad es importante reconocer el rol de la familia. Hoy en día ya la familia está tomando una participación más activa en el proceso de prevención, de educación, de rehabilitación de las personas con discapacidad. Ellos entienden hoy en día que la mejor manera de permitir la inclusión de su familiar o incluso a las mismas personas con discapacidad, estamos entendiendo que es fundamental la participación de la familia en el soporte de cuando hay una persona en el hogar. Y esto nosotros tratamos siempre de promover e incentivar que la familia pueda jugar ese rol en la rehabilitación y en la reintegración de su familiar con discapacidad. Luego también en nuestras primeras disposiciones generales de nuestra ley se establece que los diferentes niveles de orden del gobierno no solamente se exige su participación en cuanto a la implementación de políticas y programas en favor de las personas con discapacidad, sino fundamentalmente se les establece el compromiso de establecer presupuestos en favor de políticas y programas en favor de las personas con discapacidad. Y en esta primera parte yo quiero mencionar que hay estadísticas en cuanto a la población con discapacidad. Por ejemplo, en el censo del 2017 se ha establecido que la población con discapacidad representamos un 10.4% de la población total. Por eso se menciona que acá en Libertad somos aproximadamente más o menos 200.000 personas con discapacidad. Somos una población numerosa que a veces quienes no estamos muy de cerca al tema pensamos ¿dónde están? ¿Quiénes son? Lamentablemente por el hecho de la discriminación, por la falta de oportunidades, todavía las personas con discapacidad no se muestran en la real magnitud. Por eso siempre nosotros tratamos de convocar a través del CONADIS, a través de la SOMAPE, las OREDI, que son instancias con las cuales coordinamos, tratamos de promover e incentivar la participación de las personas con discapacidad. Y por ello es que representamos un importante colectivo dentro de la sociedad que aspiramos esas políticas y programas en favor nuestro. También en nuestra Ley General de Personas con Discapacidad se reconoce derechos civiles y políticos a favor nuestro, porque antes éramos excluidos incluso del ejercicio de algunos derechos civiles y políticos. Por ejemplo, un principio fundamental que se reconoce un derecho fundamental es el derecho a la vida y a la integridad física. Antes, en tiempos antiguos, las personas con discapacidad, en la antigüedad, se pensaba que no debía existir, que era una carga para la sociedad. Se hablaba de un criterio de prescindencia, que no deben existir las personas con discapacidad. Luego se pasó a un enfoque médico rehabilitador y ahora un enfoque social. Pero antes se trataba y se consideraba que no deberían existir las personas con discapacidad porque eran una carga para la sociedad. Por eso se establece este derecho del derecho a la vida y a la integridad física de las personas con discapacidad. Otro derecho fundamental y otro establecido acá y se reconoce la igualdad y la no discriminación. Se reconoce que las personas somos iguales ante la ley y que no podemos ser objeto de discriminación cuando tratamos de ejercitar algún derecho. Y cualquier acto de discriminación se precisa en nuestra ley y es ratificado en el Código Penal en el artículo 323. Cualquier acto de discriminación
es objeto de una sanción penal en cuanto se trata de discriminar a una persona con su condición de discapacidad. ¿Y qué se entiende por discriminación? Discriminación es cualquier acto de exclusión, de restricción, que se trata de obstaculizar o trata de dejar sin efecto el ejercicio de un derecho de una persona con discapacidad. Eso fundamentalmente se ha visto anteriormente en el tema de la educación, en el tema del empleo, en el tema del deporte, la recreación, del acceso a los servicios de salud. Se ha tratado de discriminar a personas con discapacidad. Por eso se reconoce en un capítulo especial de nuestra ley este derecho fundamental de la igualdad y la no discriminación. Otro aspecto importante que quizás han escuchado también es el reconocimiento ante la ley de la persona con discapacidad. Hoy en día se reconoce que las personas con discapacidad tenemos la misma capacidad jurídica que cualquier otra persona. Antes estábamos prohibidos de contratar, de heredar, de ser testigos, de ejercer el derecho al voto. Teníamos esas prohibiciones. Hoy en día se reconoce que tenemos la misma capacidad jurídica que cualquier otra persona que no tenga discapacidad. Y en este sentido del reconocimiento de la capacidad jurídica, se establece que el Código Civil, y bueno, ya se ha hecho a través de un decreto legislativo, se reconocen los sistemas de apoyo y ajustes razonables en favor de las personas con discapacidad. Algunas profesionales están relacionadas al tema, por ejemplo, que antes se hacía la designación de un curador por una persona que tenía una discapacidad severa. Se le designaba un curador o un apoderado, en otras palabras, para que ejerciten su representación a un acto de esta persona que tenía alguna discapacidad severa. Y ya cambió el concepto en razón de la convención. Establece que cuando se nombraba un curador, se les sustituía, se les reemplazaba la voluntad de la persona con discapacidad. En cambio, con los sistemas de apoyo o salvaguardias que hoy día se han establecido, la persona con discapacidad siempre sigue existiendo, sino que el curador o el apoderador, que se llama ahora, simplemente le sirve de apoyo para el ejercicio de ese derecho de la persona con discapacidad. Entonces, estos derechos se han ido reconociendo e incorporando en nuestra Ley General de Personas con Discapacidad, y también, por ejemplo, se promueve la participación política y pública de las personas con discapacidad. Esto es importante porque la mejora de las personas con discapacidad se han ido progresando en base a los dispositivos legales, al reconocimiento de normas en favor de las personas con discapacidad. Y acá hay que reconocer lo que la emisión de toda la normatividad fundamentalmente ha sido gracias a la lucha de las personas con discapacidad, que organizados en colectivos han tratado siempre de luchar y lograr el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Por eso es importante que las personas con discapacidad podamos incorporarnos en espacios políticos, locales, regionales o nacionales para promover normas en favor nuestro de las personas con discapacidad. Se reconoce el derecho a la función pública de las personas con discapacidad y, como les decía anteriormente, también el derecho al voto, el derecho a elegir y ser elegido de las personas con discapacidad. Hoy en día, todas las personas tengan la discapacidad que tengan una multidiscapacidad o una discapacidad severa, tienen derecho a sufragar. Todas las personas con discapacidad tienen derecho al voto hoy en día. Antes, las personas que tenían una multidiscapacidad o discapacidad severa estaban exentos de poder sufragar. Hoy en día tienen vigente el derecho a sufragar. Bueno, si por alguna circunstancia no lo hacen, el Jurado Nacional habilita luego del proceso electoral una dispensa al derecho al sufragio. Que eso se acredita con el carnet de región de CONADI para obtener la dispensa al derecho al sufragio. También se reconoce un derecho político fundamental en el tema de las políticas y programas a favor de las personas con discapacidad. Es el tema de la consulta. Toda política, toda norma administrativa o legislativa que se quiere implementar en favor de las personas con discapacidad debe ser sometida en consulta de las personas o sus organizaciones, porque nada puede hacerse sin la participación de las personas con discapacidad, porque esas normas o esas políticas o programas van a ser en favor nuestro. ¿Quién mejor que nosotros sentimos las necesidades o sentimos qué es lo que queremos en favor nuestro de las personas con discapacidad? Por eso toda política, todo programa debe ser sometido en consulta de las organizaciones de personas con discapacidad, bajo los criterios de transparencia, de accesibilidad, de buena fe en estos procesos de consulta en favor de las personas con discapacidad. Y otro derecho fundamental que les he mencionado y también está reconocido es el derecho asociativo de las personas con discapacidad. Todos nosotros con AIS, OMAPELA, SOREDIS debemos promover la asociatividad de las personas con discapacidad para contribuir en la lucha de la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad.
Otro capítulo especial nuestro y que está incluso dentro de todos los capítulos ha tomado una situación privilegiada es el derecho a la accesibilidad. Porque les decía al inicio que lo que impide que una persona con discapacidad pueda interactuar es el tema del, primero son las barreras actitudinales y luego las barreras de accesibilidad. Esas barreras de accesibilidad están entendidas no únicamente al derecho de las personas con discapacidad a acceder a los entornos urbanos, las edificaciones, sino también a los medios de transportes, a la información, a la comunicación y a los servicios. Eso es la accesibilidad, y que podamos acceder a estos servicios de manera autónoma y segura a las personas con discapacidad. Entonces es fundamental el derecho a la accesibilidad, pero no solamente al entorno urbano y las edificaciones, sino también a los servicios, a los transportes, a la información y a la comunicación. En este tema de la accesibilidad, es fundamental reconocer la responsabilidad que le incumbe a los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen que cumplir estrictamente el tema de que cuando se construya una edificación, servicio, un entorno, tienen que verificar que las entidades o las personas que soliciten una licencia tienen que verificar que se cumpla con todos los parámetros de accesibilidad. Y esto tiene que tenerse en cuenta con el principio de diseño universal. Hoy en día, bueno, ya desde hace 20 años que se no estas normas de accesibilidad, prescriben que debe hacerse teniendo en consideración el principio de diseño universal. No puede hacerse edificaciones para un grupo o un sector, sino tiene que tenerse en consideración que somos una diversidad en la comunidad. Y dentro de esa diversidad están las personas con discapacidad, por eso se habla del principio de diseño universal en todas las construcciones, en todos los servicios, en la información y las comunicaciones debe tenerse en cuenta el principio de diseño universal. Entonces, acá es el rol fundamental de los gobiernos locales de cumplir que se cumplan con todos los parámetros de accesibilidad. Y nosotros, las personas con discapacidad, los profesionales que nos acompañan en este proceso de inclusión de las personas con discapacidad, tenemos que ser vigilantes. Muchas trabajadoras sociales trabajan en municipios, trabajan en empresas, creo que van a tener unos importantes aliados en esta lucha de la accesibilidad para las personas con discapacidad. En el tema de la accesibilidad, tratamos de que todas las entidades públicas tengan no solamente el tema de rampas, servicios higiénicos, sus mobiliarios, sus equipos, sus herramientas, deben ser accesibles para el fácil desplazamiento y para el trabajo de las personas con discapacidad. También se establece rápidamente el tema de viviendas accesibles, estacionamientos accesibles para las personas con discapacidad. Han visto ustedes que los centros comerciales, bueno, cumplen porque ellos ya son vigilados más estrictamente, tienen sus instalaciones adecuadas, sus servicios higiénicos, sus espacios son bien amplios para poder trasladarse, y eso aspiramos que hay en todas las entidades públicas y privadas que sean accesibles a las personas con discapacidad. En este capítulo de la accesibilidad también se establece que los servicios de transportes deben ser accesibles, y acá incumbe una responsabilidad a los Ministerios de Transportes y Comunicaciones de hacer que progresivamente, conjuntamente con los gobiernos locales, deben contribuir a que los vehículos sean progresivamente accesibles a las personas con discapacidad. Ya hay algunos intentos en Lima donde hay vehículos accesibles, metropolitanos, hay otros ómnibus, el tren eléctrico son accesibles que permiten el fácil desplazamiento de las personas con discapacidad. Acá esperamos el compromiso, en este caso de la Gerencia Regional de Transporte, los gobiernos locales que van implementando progresivamente estos vehículos que permitan el acceso de las personas con discapacidad. Porque esta es una de las grandes dificultades, sobre todo las personas con discapacidad física o visual, que lamentablemente a veces tienen muchas dificultades para acceder a los medios de transportes. En este capítulo de los medios de transportes también se reconoce algunas acciones afirmativas, como por ejemplo el trato preferente a las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, aciertos reservados también para estos grupos que por su condición requieren un trato especial. También se ha establecido en este tema del transporte de un beneficio especial para las personas con discapacidad, que se refiere al pase libre en el transporte urbano para las personas con discapacidad severa. Se emitió el 2016 la ley 30.412, que establece que las personas con discapacidad severa, debidamente acreditadas, en este caso por el CONADIS, tienen el pase libre en el transporte urbano, y estas medidas discriminatorias desde el punto de vista positivo, se trata de brindar una igualdad de hecho a las personas con discapacidad, a efecto de que
muchas veces el tema de discapacidad, y en la gran mayoría el tema de discapacidad está asociado al tema de pobreza, y viceversa, la pobreza genera discapacidad en los hogares. Entonces trata de compensar y brindar facilidades a las personas con discapacidad para que puedan movilizarse y acceder a las diferentes actividades que quieran realizar en el ámbito de la comunidad. Luego tenemos otro capítulo especial, que es el capítulo referido a la salud de las personas con discapacidad. Y esto es importante reconocerlo hoy en día. Y este capítulo especial establece algunas medidas fundamentales para que personas puedan acceder al derecho a la salud. Y en este capítulo de la salud se reconoce que las personas con discapacidad deben tener las facilidades para acceder a un sistema universal de salud, que los centros de salud, las entidades que brindan estos servicios de salud deben estar implementados con mobiliarios, equipos, el personal debe estar debidamente orientado para brindar una atención adecuada a las personas con discapacidad. Y acá en ese sentido se establece fundamentalmente el tema de la prevención de la discapacidad. Esto es fundamental de que los gobiernos locales, gobiernos regionales, el gobierno central traten de implementar políticas de prevención de la discapacidad. Porque casi el 80% de las discapacidades que se tiene, se estableció que son discapacidades que se han adquirido en el transcurso de la vida, mientras que solamente un 20% son discapacidades que han provenido con el nacimiento. Entonces es fundamental establecer políticas de prevención de la discapacidad. En este tema de la salud también se establece el tema de la intervención temprana, la implementación de programas de intervención temprana. Es fundamental que los gobiernos locales o las instituciones que trabajamos el tema, tratemos de orientar a la familia, a la comunidad, que en el caso del nacimiento de una persona con discapacidad, tenemos que buscarles, orientarles, informarles de que hay servicios de intervención temprana, que tratemos de estimular y motivar desde los primeros meses de edad al niño con discapacidad para que pueda estimularse, pueda rehabilitarse en la edad más temprana y pueda tener mayor posibilidad de ser incluido en la sociedad. Eso permite que nuestra discapacidad tampoco se pueda agudizar y al contrario, tratándolo oportunamente, tenemos mayores oportunidades de poder incluir a una persona con discapacidad. El tema de la rehabilitación también es fundamental en este tema de la salud. Es fundamental trabajar el tema de la rehabilitación personal y profesional de las personas con discapacidad, para que las personas con discapacidad, incluso cuando a veces sufren un accidente, hoy en día se hablan de los ajustes razonables. El hecho de tener un accidente no lo va a limitar ni le va a originar que esta persona sea despedida de su centro de trabajo. Al contrario, rehabilitándolo, y aún en el caso que quede una discapacidad, esta persona puede incorporarse a un trabajo, tiene que el empleador que darle esas posibilidades, haciendo los ajustes razonables. Si no pudiera o tuviera alguna dificultad incorporar esos ajustes razonables, tendría que ver la posibilidad de reubicarla en otro puesto. O sea, hay oportunidades para brindar a una persona con discapacidad, no por un accidente, sea por una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, no puede ser despido a una persona con discapacidad. Entonces, hay estas medidas en favor de las personas con discapacidad cuando hay un proceso de rehabilitación, un proceso de habilitación a las personas con discapacidad. Luego, en nuestra Ley General de Personas con Discapacidad, está enfocado el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Y esto es fundamental también en cuanto el tener una educación, las personas con discapacidad nos va a permitir también tener mayor soporte y tener un instrumento fundamental para la inclusión nuestra de las personas con discapacidad. Si nosotros tenemos posibilidades de estudiar, de capacitarnos, creo que esto va a permitir que nosotros podamos aspirar a realizarnos con cualquier otro ser humano. Y en este sentido, en nuestra Ley General de Personas con Discapacidad, se establece el derecho a la educación de las personas con discapacidad y hoy en día se reconoce una educación de calidad con enfoque inclusivo, donde definitivamente deben reconocerse las habilidades y potencialidades de las personas con discapacidad. Tenga la discapacidad que tenga una persona con discapacidad, tiene sus habilidades y potencialidades. Así tenga una multidiscapacidad o una discapacidad severa, tenemos, y para ello los docentes, tienen esa vocación y esa habilidad para rescatar las habilidades de la persona con discapacidad, tenga la discapacidad que tenga un ser humano con una deficiencia física. Entonces, acá hay que precisar que hoy en día, como les digo, se habla de la educación de calidad con enfoque inclusivo. Y en ese sentido se promueve desde el 2005, se está promoviendo
que las personas con discapacidad sean incluidas en los centros educativos regulares. Ha habido mucha dificultad en los primeros años, pero hoy día ya se han ido dando normas que exigen que los centros regulares preserven 2 vacantes por aula para la inclusión de las personas con discapacidad. Hay docentes que a veces no quieren asumir el tener un alumno con discapacidad en sus aulas porque realmente, claro, les significa un mayor trabajo porque tienen que adaptar su currícula, tienen que adaptar los exámenes, las evaluaciones para atender a un niño con discapacidad. Pero sí encontramos también profesores con bastante vocación que asumen ese compromiso de trabajar con los niños con una discapacidad leve y moderada que son incluidos en centros regulares. Mientras que los niños con una discapacidad severa o multidiscapacidad son atendidos en los centros de educación básica especial, donde también, si bien es cierto, ahí no podemos aspirar a que estos niños tengan una formación técnico-profesional, lo que logramos con ellos son una autonomía, una independencia, que hagan sus actividades en el hogar, que no sean una carga para la familia, entonces se alcanzan logros muy importantes también con ellos. En este capítulo de educación hay algunos reconocimientos especiales. Por ejemplo, se reconoce que los gobiernos regionales y locales deben implementar los equipos de asesoramiento a las necesidades educativas especiales, los equipos SANE. Estos equipos SANE se han implementado con propuestas de servicio de soporte a los niños que están incluidos en los centros regulares. Es importante que los niños con discapacidad que están incluidos tengan el acompañamiento de profesores especializados, no solamente con relación a los niños, sino también que sirvan de orientación a los docentes que están haciendo inclusión, porque muchos de ellos no han sido capacitados, no han sido formados para tener un niño con discapacidad, y en el camino han ido adquiriendo su conocimiento. Entonces es importante que tengan soporte de profesores especializados que les den la orientación correspondiente para hacer las adaptaciones de sus materiales didácticos y todo lo que corresponda para que ese proceso de inclusión sea exitoso cuando tenga un niño con discapacidad incluido. Entonces nosotros hoy en día, ningún niño con discapacidad puede quedar excluido de acceder al sistema educativo nacional. En ninguna modalidad, en ningún nivel puede quedar excluido una persona con discapacidad. Y esto es, si fuera así, es objeto de una denuncia por discriminación, la entidad o la persona que discriminaron a una persona con discapacidad. También es importante en este caso promover la accesibilidad de las instituciones educativas. Nosotros tratamos de brindar orientación a los profesionales, a los padres de familia, para que ellos permanentemente, el Ministerio de Educación o las gerencias regionales de educación realizan adaptaciones al inicio de cada año en el tema del mejoramiento de las infraestructuras de instituciones educativas. Nosotros tratamos de que los padres de familia, las personas con discapacidad y los profesionales que están comprometidos en esta tarea nuestra, nos acompañen en que se hagan las adaptaciones en los centros educativos, porque muchos niños no acceden a la educación formal, por lo que las instituciones son inaccesibles, no tienen servicios higiénicos adaptados, y no solamente en el tema de la infraestructura, sino también tratamos de promover que los profesores se capaciten en el tema de la lengua de señas, el sistema braille, para que puedan atender la diversidad cuando se les prende sus aulas. En este tema de educación también, como les vuelvo a repetir, entendiendo que la educación es fundamental en la inclusión de las personas con discapacidad, también se estableció, por ejemplo, de que las instituciones educativas incorporen en sus procesos de admisión y evaluación las actividades metodológicas y curriculares en favor de la inclusión de las personas con discapacidad. Luego también se ha comprometido en esta inclusión educativa a las universidades, escuelas superiores, institutos públicos y privados para que reserven el 5% de sus vacantes a favor de las personas con discapacidad. Nosotros tenemos experiencias interesantes ya desde hace varios años que la Nacional los apertura esas vacantes para la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Y esta aspiración es que vayan incorporándose a otras universidades públicas, privadas que existen acá en la región de la Libertad. Los institutos de escuelas superiores tienen esta obligatoriedad, pero se resisten a aperturar y cumplir con lo que establece la Ley General de Personas con Discapacidad en cuanto a la reserva de vacantes. Y no solamente la reserva, sino también, como les dije, las adaptaciones metodológicas, curriculares y adaptación también de los procesos de evaluación. Porque si participa una persona ciega, tienen que adaptarlo para que lo haga a través de un sistema lector en la computadora, o con el acompañamiento de una persona, o con un sistema braille, que son el lenguaje que utiliza una persona con discapacidad visual,
o hacer las adaptaciones para que participe una persona con discapacidad auditiva a través de la lengua de señas, ¿no? Entonces, estas son algunas acciones afirmativas que se han establecido en el aspecto educativo en favor de la inclusión de las personas con discapacidad. Otro aspecto importante es el tema laboral de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, al igual que cualquier persona, necesitan realizarse, y parte de la realización es tener un trabajo. Y estas son las grandes dificultades y carencias que tenemos las personas con discapacidad. Como les decía al inicio, las personas con discapacidad, si no han tenido la posibilidad de estudiar, todavía hay prejuicios en la sociedad, hay esas limitaciones para el acceso al trabajo de las personas con discapacidad, que es un derecho esencial, que tenemos el derecho a trabajar en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, en un trabajo libremente aceptado, elegido y remunerado, que tenga las seguridades, ¿no?, para que una persona con discapacidad pueda trabajar. Entonces, este derecho está establecido y reconocido en nuestra ley, producto también de lo que está establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. En este tema del trabajo, nosotros tenemos cifras que solamente más o menos un 10% de la población en capacidad de trabajar están laborando en un trabajo formal. La gran mayoría es en esfuerzos por desarrollar algún tipo de actividad, algún comercio, alguna actividad ambulatoria que les permita generarse ingresos. Y incluso en esta actual coyuntura que estamos viviendo han sido los más afectados las personas con discapacidad, porque han dejado de laborar, están en sus casas haciendo el tema de confinamiento. Además, ellos, por ejemplo, ahorita no pueden salir a vender, desarrollar sus actividades que desarrollan para generarse ingresos, y más en su condición de discapacidad es más complicado para cada uno de ellos. Pero en este sentido también el decreto legislativo ha reconocido, que lo vamos a comentar luego, algunas medidas de protección en el tema del empleo a favor de las personas con discapacidad. En el tema laboral se hacen algunas acciones que promueven el empleo de las personas con discapacidad. Por ejemplo, exigen el compromiso de los gobiernos locales y regionales, esencialmente la Gerencia Regional de Trabajo, para que promueva eventos de capacitación laboral, promueva ferias para incluir a las personas con discapacidad. También se establece y reconoce, por ejemplo, de que se debe conceder una bonificación en los concursos públicos, se debe conceder una bonificación en favor de las personas con discapacidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos y obtengan un puntaje aprobatorio en el concurso en el que ellos han participado. Se les reconoce un 15% de bonificación a efecto de que puedan compensar la desventaja en que a veces tenemos las personas con discapacidad cuando participamos frente a una persona que no tiene discapacidad. También se establece el tema de la cuota de empleo en favor de las personas con discapacidad. Y eso deben haberlo ustedes escuchado con bastante frecuencia, que exigimos las personas con discapacidad que cuando haya un concurso público, una entidad pública hace una convocatoria y tiene que reservar el 5% de sus vacantes o cumplir con esa cuota de empleo en favor de las personas con discapacidad. Permanentemente tenemos que ir haciendo el reclamo, porque muchas veces no cumple con la cuota de empleo y tampoco promueven la inserción de las personas con discapacidad para cumplir con esa cuota. Esa obligatoriedad no solamente es para las entidades públicas, sino también para las privadas que tienen más de 50 trabajadores, tienen que incluir también un 3% de trabajadores con discapacidad. Estas acciones, yo lo reitero, que no, muchas veces se habla de que son algún privilegio en favor de las personas con discapacidad, pero no es así, sino simplemente se trata de compensar, le reitero, la desventaja en que tenemos las personas que tienen algún tipo de deficiencia por la dificultad misma de la discapacidad. Entonces, trata de compensar esta dificultad para que pueda competir en igualdad de oportunidades que otra persona que no tiene discapacidad. Acá también hay un concepto especial que se ha recogido en la Convención, que son los ajustes razonables en favor de las personas con discapacidad. Es un término que vamos a escuchar con mayor frecuencia. Es en el sentido que deben hacerse adaptaciones y adecuaciones en el entorno laboral de las personas con discapacidad. Este es en el sentido de las adecuaciones en la herramienta de trabajo, en la organización del trabajo y en los horarios de trabajo, para que se dé la facilidad a una persona con discapacidad para que pueda cumplir con eficiencia la labor que está desarrollando en una empresa, sea pública o privada. Entonces, este concepto es muy importante incluso porque va a permitir que cuando una persona, como lo mencioné anteriormente, tenga alguna enfermedad profesional o un accidente,
no se le puede despedir definitivamente. Lo primero que hacer debe ser los ajustes razonables cuando se reincorpora para habilitarlo en ese puesto de trabajo, y si no se puede habilitarlo en el puesto que se desempeñaba, buscarle otro de acuerdo a las habilidades y potencialidades que pueda tener esa persona con discapacidad. Eso primero tenemos que hacer los ajustes razonables, la reubicación en su puesto, y luego en otra ubicación que no ponga en riesgo su salud ni seguridad de él ni de los compañeros. Entonces, ese es el tema de los ajustes razonables que se va aplicando no solamente en el tema laboral, sino en otros aspectos del ejercicio de algún derecho de las personas con discapacidad. Luego también omití comentar el tema también, en nuestra ley se reconoce la creación de empresas promocionales. Las empresas promocionales, se ha tratado de fomentar la creación de estas empresas a efecto de poder contribuir en el trabajo a las personas con discapacidad. Esas empresas promocionales están constituidas por un 30% de trabajadores con discapacidad. Esas empresas tienen que ser reconocidas por el Ministerio de Trabajo. Se les forma de esta manera a efecto de que sus bienes, sus servicios puedan ser adquiridos con prioridad cuando participan en cuando quieran ellos disponer de sus bienes y servicios, se les da prioridad en la adquisición de los mismos, siempre y cuando esté constituido por una empresa promocional de personas con discapacidad. Se trata de tratar de que las personas con discapacidad tengan estas oportunidades, porque no todos van a tener la posibilidad de tener un trabajo dependiente. Entonces se trata de empresas profesionales o algún tipo de negocio, un emprendimiento en la población con discapacidad. Y eso también estaría de la Gerencia Regional de Trabajo de promover estas actividades para promover la inserción laboral de las personas con discapacidad. También el tema del deporte me está considerado brevemente. Se compromete al Instituto Peruano del Deporte a fomentar estas actividades deportivas y recreativas en la población con discapacidad. Se establece la creación deportivas. Se reconoce también el reconocimiento con la laurea deportiva a personas con discapacidad que tengan algún triunfo paraolímpico, olímpico o mundial. Se hace un reconocimiento de las personas con discapacidad. Igualmente también algo que siempre nos visitan amigos es el que a veces se trata de conocer el beneficio que tienen las personas con discapacidad cuando asisten a actividades culturales, deportivas o recreativas. Está establecido que ellos deben tener el descuento del 50% de descuento cuando haya una actividad deportiva, cultural o recreativa organizada por entidad pública. Y cuando lo organiza una entidad privada, tienen el descuento del 20% con la presentación del carnet. Son algunas también beneficios que dan en favor de las personas con discapacidad. Luego también tenemos un capítulo especial que es el nivel adecuado y protección de las personas con discapacidad. Acá también se reconocen algunos beneficios especiales en favor de las personas con discapacidad. Por ejemplo, las personas con discapacidad, cuando son hijos de asegurados al fallecimiento, bien del padre o la madre que son asegurados, tienen derecho a una pensión de orfandad por invalidez. Y esta pensión de orfandad por invalidez se les concede generalmente cuando hay una evaluación y se reconoce que ellos se encuentran imposibilitados para poder trabajar. Entonces, ante esta evaluación, la persona con discapacidad que era beneficiaria de esta pensión de orfandad por invalidez para ir con mayor de edad, si lograba acceder a un trabajo, automáticamente le quitaban la pensión. Entonces, en este capítulo se reconoce que la persona con discapacidad, cuando sea beneficiaria de esta pensión, puede trabajar y puede seguir percibiendo la pensión siempre y cuando la remuneración que perciba no supere 2 remuneraciones mínimas vitales. Entonces, no lo pueden quitar la pensión, aún en el caso que esté trabajando, si esta persona, los ingresos que percibe no superan las 2 remuneraciones mínimas vitales. También así rápidamente le decía que se reconoce y se va a reconocer posteriormente una pensión anticipada hacia las personas con discapacidad. Se va a reconocer con menos años una pensión de jubilación anticipada a las personas con discapacidad. También se reconoce que las personas con discapacidad deben tener acceso a todos los programas sociales del Estado sin ninguna distinción. Y esto es algo, bueno, nuestra ley siempre, tendría que aceptarlo, que a veces nuestra ley es una aspiración, es un ideal, ¿no? Que realmente lo que nos debe servir es de soporte, de fundamento para exigir el cumplimiento de lo que está establecido en ella. También se establece que las personas con discapacidad debemos tener acceso a todos los programas sociales del Estado. Y en esta situación que hemos visto, incluso que ha sido corroborado por el decreto legislativo 1428, se establece el derecho a la alimentación, al vestido.
de las personas con discapacidad, el acceso a los programas de salud en forma gratuita, sin ninguna restricción. Pero quizás están escuchando algunas personas con discapacidad, o los profesionales que me están escuchando saben que cuando uno quiere acceder a estos beneficios tiene que tener la clasificación socioeconómica. Le hacen evaluación y lamentablemente por alguna condición de la vivienda o del ingreso familiar a veces no califican para estos beneficios, pero la persona con discapacidad no debe estar sujeto a esta evaluación socioeconómica. Basta que por su condición de discapacidad, tal como establece este artículo en este capítulo, debe acceder sin ninguna restricción a este beneficio social. También en este capítulo del nivel adecuado de las personas con discapacidad, se establece la posibilidad que las personas con discapacidad sean liberados de pagos arancelarios cuando importen algún vehículo, alguna ayuda compensatoria, alguna silla de ruedas, que sea beneficio para las personas con discapacidad. Ellos están liberados del pago de aranceles cuando traten de importar alguno de estos enseres en favor de las personas con discapacidad. Son algunas acciones en este capítulo de nivel adecuado y protección social hacia las personas con discapacidad. Luego, en los siguientes capítulos se establece y se reconoce la participación del CONADIS. El CONADIS es el órgano rector y especializado en la temática de discapacidad, que tiene sus funciones específicas fundamentalmente en cuanto a la formulación, en cuanto a la implementación de políticas públicas en favor de las personas con discapacidad a nivel nacional y sectorial, que se traten de cumplir los presupuestos, que traten de implementar normativa, tanto administrativa, legislativa y políticas y programas a favor de las personas con discapacidad. Tiene una serie de funciones, el CONADIS como órgano rector y especial en la temática de discapacidad. El CONADIS trabaja fundamentalmente con centros de coordinación regional, acá en Trujillo. Somos dos personas que estamos trabajando en este centro de coordinación, el que le habla como coordinador regional, y Juan, que debe estar también participando. Juan Vázquez es el asistente administrativo de nuestra oficina y fundamentalmente nuestra labor lo hacemos en articulación, en coordinación. Y acá viene a continuación algo muy importante que nos sirve mucho de soporte a nosotros, que son las oficinas regionales de atención a las personas con discapacidad y las oficinas municipales de atención a personas con discapacidad. Estos son espacios que han creado en estos niveles de gobierno que la labor que se ha avanzado, y es bueno reconocerlo, es gracias al compromiso que asumen los responsables de estas oficinas, tanto municipales como regionales de atención a las personas con discapacidad. Existen muchas personas con discapacidad que laboran como responsables de estas oficinas, pero también personas sin discapacidad que adquieren mucho compromiso en laborar en favor de la persona con discapacidad. Y ellos juegan un rol importante porque nosotros como centro de coordinación estamos en la capital de la región y la gran mayoría están así en todas las regiones. Difícil sería nosotros llegar hasta el distrito más alejado, a Patas, a Hongón, o a Bolívar, llegar con algún servicio hacia ellos, y es posible hacerlo gracias a que ya se están implementando progresivamente estas oficinas municipales. Los gobiernos locales están obligados a implementar estas oficinas de protección y organización de los vecinos con discapacidad. Ellos tienen la obligatoriedad de crear estas oficinas, pero muchas veces los alcaldes tenemos que estar exigiéndoles, tenemos que estar presionando para que creen, no solamente para que a veces se resisten a crearlos. Imagínense, mucho menos es para asignarle los recursos que establece la ley. La ley establece, por ejemplo, que ellos deben disponer del 1% de su presupuesto para el tema de política, programas, para el tema de accesibilidad en favor de la población con discapacidad. Si realmente lo implementaran y les asignaran el presupuesto que la ley, mucho cambiaría la situación de las personas con discapacidad. Y sobre todo en lugares alejados de nuestra capital de la región, en las provincias alejadas donde la situación de las personas con discapacidad es dramática, ahí sería fundamental el rol de la SOMAPED. El rol de la SOMAPED no solamente va a servir para empadronarlo, sino fundamentalmente para determinar sus necesidades, sus carencias, sus dificultades. Ahí en la sierra vamos a encontrar personas que no tienen una partida de nacimiento, no tienen un DNI, mucho menos han tenido posibilidad de ir a un programa de intervención temprana, no han tenido posibilidad de hacer rehabilitación y menos de estudiar, imposible que hayan podido trabajar. Entonces, esa es la situación de las personas con discapacidad en la parte rural de nuestras regiones. Por eso
en la medida que podemos, nosotros tratamos siempre de invocar a los alcaldes ese compromiso, esa responsabilidad social, que implementen esas oficinas, les asignen los recursos necesarios para implementar políticas públicas en favor de las personas con discapacidad. De igual manera, el gobierno regional también tiene una oficina, la Oficina Regional de Atención a Personas con Discapacidad, con la cual también nos articulamos. Existen, como les reitero, personas muy comprometidas, pero a veces no depende mucho de ellos, sino también de nuestros superiores, que asuman el compromiso de asignarles los recursos y darles todas las facilidades para el desempeño de su labor, en este caso los responsables de estas oficinas. Luego también así rápidamente, con el propósito de articular de una manera más eficaz todas las políticas y programas, nuestra ley contempla la creación del Sistema Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, el SINAPEDIS, que es un sistema funcional y estamos convencidos que cuando se logre implementar, porque se va a convocar la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales, gobierno central, va a implementar que esas políticas públicas tengan mayor eficacia en su cumplimiento, en su ejecución, en favor de las personas con discapacidad. Es la aspiración que esperamos se pueda concretar, que lamentablemente ha quedado un poco paralizada por esta situación, pero ojalá que en la brevedad posible podamos implementar el Sistema Nacional de Integración de las Personas con Discapacidad, SINAPEDIS. Luego también, a continuación, nosotros tenemos el tema de la certificación de las personas con discapacidad. Algo que nos comentaba la licenciada Nancy al inicio, es el tema de la certificación de las personas con discapacidad. CONADIS tiene diversos registros, tanto para personas naturales como personas jurídicas. El que nos motiva para poder comentarles con mayor profundidad es el registro de las personas naturales. En este registro se inscriben todas las personas que tienen algún tipo de deficiencia que les he mencionado al inicio. También hay un registro, por ejemplo, de sanciones, hay un registro de personas jurídicas que brindan servicio a las personas con discapacidad, de las entidades que comercializan, de los intérpretes de lengua de señas. Hay como 8 registros en nuestra entidad del CONADIS, pero básicamente queremos tratar el registro de personas naturales. En este registro se inscriben a nivel nacional todas las personas con discapacidad que tienen una deficiencia física, intelectual, mental o sensorial. Para poder inscribirse, tienen que ser evaluadas por médicos acreditados. Bueno, antes, inicialmente era por hospitales de salud, del MINSA, de la sanidad, pero últimamente se amplió en razón de que no se podía dar cobertura y atención a toda la población con discapacidad. Se capacitaron médicos generales para que certifiquen las discapacidades notorias o evidentes. Y gracias al compromiso de muchos médicos, hoy día en la Libertad tenemos un promedio de más o menos 70 médicos acreditados que están apoyando en el tema de la certificación. Esto también ha sido una de las falencias que ha originado que nuestra población con discapacidad registrada en la Libertad no supere los 13,000 personas frente a una población casi de 200,000 personas con discapacidad que debe existir en nuestra región. Nosotros como CONADIS tenemos una población certificada más o menos 13,000 personas con discapacidad. Esperamos que con el transcurso del tiempo se pueda ampliar esta cantidad de personas con discapacidad certificadas. Y acá también, permítanme mencionarle que esta situación de la pandemia, así como ha originado situaciones negativas, también ha originado que, gracias a la tecnología, se implementen algunos servicios en favor de las personas con discapacidad. Hoy en día, CONADIS tiene una plataforma virtual también para ya remitir documentos, y también se ha implementado la desconcentración del registro. Hoy en día ya la SOMAPED o las personas naturales que quieran tramitar un proceso de inscripción, pueden hacerlo nada más con nosotros en nuestro Centro de Coordinación Regional de CONADIS. Y nosotros tenemos habilitada una plataforma para desde acá de Trujillo hacer el proceso de inscripción de las personas con discapacidad. Eso en cuanto al trámite de la certificación, que se les acredita con un certificado de discapacidad, se inscribe, le pedimos un carnet de resolución. Les decía al inicio, acá también vale precisarle que el carnet, hasta el 2016, era un carnet de color azul. A partir del 2016, ya los carnets que se están emitiendo son de 2 colores, un carnet de color amarillo y un carnet de color celeste. Se ha hecho una diferenciación porque le decía al inicio que se emitió el 2016 una ley del pase libre en el transporte urbano. Y como este beneficio únicamente es para las personas con discapacidad severa, se ha identificado a este colectivo de personas con discapacidad severa con carnet amarillo para que hagan uso del beneficio del pase libre en el transporte urbano.
Los que tienen discapacidad leve o moderada tienen el carnet de color celeste. Entonces, por eso la diferenciación y la información es que aquellos que tienen carnet de color azul traten de actualizar su registro, ¿no? También omitir en el tema, y esto tiene relación con el tema de la certificación, la inscripción, la acreditación de personas con discapacidad. Decía de la OMAPED, es importante que las OMAPED han hecho un registro de personas con discapacidad, pero como han tenido varios en este proceso, sería bueno que ellos actualicen la información de sus usuarios, incluso de aquellos que no tienen no tienen certificado o no tienen carnet de resolución, basta con una declaración jurada, emitirles para que ellos puedan acceder a los beneficios que hoy día se vienen dando a las personas con discapacidad. Luego, finalmente, hay un capítulo de las sanciones a favor de las personas, de las sanciones por las infracciones que cometan en el ejercicio de un derecho de las personas con discapacidad. Se sanciona, hay como 25 infracciones establecidas en nuestra Ley General de Personas con Discapacidad. Y aquellos que cometen infracciones, por ejemplo, cuando no se cumple con la cuota laboral 5%, cuando no se cumple con la bonificación del 15% en los concursos de evaluación, los concursos públicos, cuando no se respeta el derecho a la accesibilidad, cuando no se impide el ingreso de espectáculos culturales y deportivos, son considerados como infracciones y se imponen sanciones, se están estableciendo sanciones de 0 a 20 UITs, de 0 a 5 las infracciones leves, de 5 a 10 las infracciones graves y de 10 a 20 las infracciones muy graves. Lamentablemente esto está en un proceso de implementación para que se pueda ya sancionar a entidades públicas o personas naturales que infrinjan nuestra Ley General de Personas con Discapacidad. Estos son algunos derechos de las personas con discapacidad que están establecidos en nuestra ley y han sido tomados de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este periodo de emergencia sanitaria, las personas con discapacidad, por nuestra misma condición y por nuestra situación misma, por nuestras dificultades físicas, sensoriales, en este caso puede ser visuales, auditivas, o intelectuales, tenemos mayores dificultades para poder realizar las labores de prevención o el cumplimiento de las normas que se dan para evitar el contagio en esta situación de la pandemia. Por eso las personas con discapacidad estamos en una situación de mayor vulnerabilidad, junto en este caso adultos mayores o quienes tienen problemas de diabetes, problemas de asma, de hipertensión. Las personas con discapacidad somos parte del grupo, e incluso en los considerandos del decreto legislativo 1468 2020, en el cual se han emitido medidas de prevención y protección a las personas con discapacidad, ahí se hace, en su comunidad se hace esta evaluación de que las personas con discapacidad, por nuestra condición y porque tenemos dificultades por nuestras deficiencias físicas, intelectuales o sensoriales, tenemos mayores dificultades para cumplir con las normas de prevención. Por ejemplo, tenemos dificultades, las personas con discapacidad física no pueden hacer un lavamanos, no tienen dificultades para refregarse los miembros superiores. Las personas con discapacidad necesitamos el acompañamiento de una persona. Las personas con discapacidad intelectual a veces no cumplen estrictamente las medidas por su misma condición. Entonces somos más objetos de vulnerabilidad. Y por eso que se promovió el 23 de abril este decreto legislativo 1468-2020. Este decreto legislativo en su considerando, establece de que esta norma se emite al amparo del artículo 11 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y acá omitía comentarles al principio que todas las normas, todas las acciones que se realizan a favor de las personas tienen que ser, no solamente se toman en cuenta las normas nacionales, sino las normas y tratados internacionales que se han dado a favor de las personas con discapacidad, deben de servir de soporte para el cumplimiento de los derechos que tengamos las personas con discapacidad. Eso debe ser no solamente en nuestras normas nacionales, sino en los tratados internacionales que han sido ratificados por nuestro país. Y por eso, considerando este decreto legislativo, se reconoce el artículo 11 de la Convención que establece que ante situaciones de emergencia se deben emitir normas o medidas de protección a sectores vulnerables, en este caso hacia las personas con discapacidad. Se toma también como amparo en los considerandos el artículo 7 de la Constitución, que establece un régimen legal y de protección hacia la población con discapacidad. El artículo 3 de nuestra Ley General de Personas con Discapacidad, que se dice que se debe tener en cuenta los tratados internacionales. Hay dos considerandos para haberse emitido este decreto legislativo 1428. Y básicamente en este decreto legislativo
Y yo lo que considero es que se subraya, se reconoce lo que ya se estableció en nuestra Ley General de Personas con Discapacidad. Se establecen medidas para garantizar el cumplimiento de los derechos relacionados a la educación, al empleo, a la protección, a la salud, a la rehabilitación de las personas con discapacidad. En el tema de la salud, se dice que, por ejemplo, debe tener prioridad cuando una persona con discapacidad sea contagiada por el tema del COVID, sea atendida preferentemente en los centros de salud, que deben adecuarse las estructuras, que, por ejemplo, si hay una persona con discapacidad internada en un centro de rehabilitación, en un albergue, en un centro de internamiento, los directores deben tomar acciones especiales para salvaguardar las condiciones físicas de una persona con discapacidad. También, y esto es, como le dije al inicio, también la ley es una aspiración que lamentablemente nosotros a veces nos sentimos impotentes. Por ejemplo, se establece que los gobiernos locales deben brindar asistencia alimentaria a las personas con discapacidad en esta situación de esta pandemia que se ha vivido. Pero lamentablemente hemos sido testigos de que no se ha cumplido con esa asistencia alimentaria a las personas con discapacidad. También se reconoce de que los gobiernos locales deben fomentar la creación de centros de soporte hacia las personas con discapacidad, centros comunitarios de atención a las personas con discapacidad, que le brinden atención a las personas con discapacidad, con la participación de organizaciones del mismo distrito, provincia, con entidades que tengan relación a la temática de discapacidad, organizarse y brindar el soporte a las personas con discapacidad. Si hay algunas, es bueno mencionarlo como información también, que no está establecido en este decreto legislativo, sino otra normatividad. Por ejemplo, acá en La Libertad se han creado una red de soporte psicológica para el adulto mayor y las personas con discapacidad. Se ha implementado este centro psicológico de atención a personas con discapacidad y adultos mayores en 8 distritos de la provincia de Trujillo, que están haciendo la orientación y el seguimiento a las personas con discapacidad, si requieren algún tipo de ayuda, algún medicamento, algún servicio de rehabilitación. Están implementados en los 8 distritos de acá de Trujillo, salvo Laredo, Poroto y Zimbal. Alguna persona con discapacidad que requiera alguna orientación, luego, con apoyo de Juan, voy a hacer que les comparta los teléfonos de la red de soporte psicológico para adultos mayores y personas con discapacidad. También se ha implementado, bueno, hace una semana y 10 días hemos tenido una reunión con personal de la Gerencia Regional de Salud, que también ha implementado una red de cuidado integrado de la persona con discapacidad, que también ha implementado en los 8 distritos que he mencionado, para que pueda servir de soporte ante la necesidad de alguna persona con discapacidad, que si bien es cierto tiene sus limitaciones. Bueno, la red de cuidado integral se ha conformado con el apoyo de estudiantes de medicina de la Universidad Privada Tenor Orrego, que de alguna manera considero va a servir a poder resolver alguna necesidad que pudiera tener alguna persona con discapacidad. Vamos a compartir los teléfonos luego de estas 2 redes de soporte que se han establecido acá en la ciudad de Trujillo, y se preguntarán muchos de los amigos que están en otros distritos provincias. Lo que ahí tenemos que promover con la SOMAP es crear esa red comunitaria que hable de decreto legislativo, para que en conjunto o en alianza con entidades locales pueda brindar el soporte y la ayuda a las personas con discapacidad en los distritos. En el tema de la educación, este decreto legislativo establece también de que, como se estableció la educación a distancia, se deben implementar adecuadas las currículas, se debe brindar esta educación con el soporte de lengua de señas, se debe implementar el sistema braille, adaptar los materiales didácticos. Ahí el esfuerzo de los docentes, pero nuestra realidad, pues, todos conocemos que es distinta. Y a veces, lamentablemente, en un hogar hay 2, 3 alumnos, hay una sola computadora, un solo celular. Lo decimos por experiencia, porque también acá en la casa estoy haciendo trabajo remoto. Mi esposa también es auxiliar, realiza un trabajo remoto, mi hija también está trabajando desde la casa, entonces se crean complicaciones que imagino en otros hogares es la misma situación. Y más en lugares apartados de la sierra, difícil es que llegue la educación a los niños con discapacidad. Pero, bueno, de todas maneras, se establece la adecuación de todos los procesos, la implementación de la lengua de señas, sistema braille para las personas con discapacidad. En el tema de la educación, y que ningún niño con discapacidad debe ser excluido del tema de la educación, aún a costa de esta situación de emergencia que venimos afrontando. En el tema laboral, que debe ser una de las mayores preocupaciones, se establece de que una persona con discapacidad no puede ser despedida en situación de emergencia sanitaria.
Lo primero que se debe establecer es el tema del trabajo remoto en las personas con discapacidad. Si su naturaleza del trabajo o el servicio que brinda no le permite hacer un trabajo remoto, se debe brindar la licencia remunerada compensable. Estas son las dos situaciones que primero debe optarse en el caso de una persona con discapacidad. Si no se puede hacer estas dos modalidades, el trabajo remoto y la licencia remunerada compensable, se debe hacer la suspensión temporal de labores, pero no despedir a una persona con discapacidad. Ha habido algunos casos que de alguna manera, con nuestra intervención y haciéndoles, informándoles a quienes habían tomado estas actitudes, han retrocedido y han vuelto a ubicar a algunas personas con discapacidad en su trabajo porque conocían que haciendo la denuncia correspondiente iban a ser incorporadas, incluso sancionados quienes habían cometido este exceso de poder despedir a una persona con discapacidad. Hay esta normativa, hay este decreto legislativo, hay la convención que protege el acceso y permanencia al trabajo de las personas con discapacidad. Entonces, bajo ninguna circunstancia puede ser despedido una persona con discapacidad a consecuencia de las dificultades que venimos afrontando. Y si lo hicieran, tienen la instancia de nuestro centro de coordinación, tienen la Gerencia Regional de Trabajo, tienen su NAFIL para poder recibir la orientación y poder recibir la ayuda para poder enfrentar si hubiera sucedido algún despido de una persona con discapacidad. Finalmente, en las disposiciones complementarias de este decreto legislativo se ha modificado, se ha modificado nuestra Ley General de Personas con Discapacidad, incorporando responsabilidades a la MAPEI y la OREDIS para el tema de la adecuación de su padrón de usuarios en sus centros, tanto de MAPEI y OREDIS, para que se puedan tener actualizados sus padrones, para que las personas con discapacidad puedan ser objeto de los beneficios que se aspira a brindar a las personas con discapacidad, ¿no? Esta es parte de la información que quería compartirles relacionada a la temática de discapacidad. Y efectivamente, les decía y les reitero que las personas con discapacidad somos conscientes de las dificultades que vienen afrontando. A diferencia de otras personas que no tienen discapacidad, hay amigos con discapacidad mental que por su misma condición a veces están sufriendo algunas consecuencias de este aislamiento. Personas con discapacidad auditiva que no tienen acceso a la información, las personas con discapacidad visual también, que muchos de ellos nos han llamado porque muchos trabajan como masajistas y su labor hasta hoy día no es autorizada para poder retornar a su trabajo y les viene causando una serie de dificultades. Entonces, esto sinceramente a nosotros nos preocupa, ¿no? Y lamentamos la situación que se viene afrontando, pero hay la esperanza que esto pueda mejorarse y podamos, todas las instituciones en conjunto, trabajar por permitir mejorar la situación de las personas con discapacidad en esta situación de emergencia sanitaria que nos afrontando. Yo les agradezco la oportunidad, agradezco al Centro Integral de Atención a la Familia, al Colegio de Trabajadores Sociales por sumarse a este interés de informarse y querer contribuir en la inclusión de las personas con discapacidad. Para este proceso de inclusión es importante la alianza, el poder comprometer a otras instituciones, porque al final nadie está exento de tener una persona con discapacidad en el hogar. Nadie está exento de tener una persona con discapacidad. Y no quisiéramos que algún familiar, algún integrante del grupo familiar sea considerado de una forma discriminatoria, ¿no? Entonces, y como les decía al inicio, tenemos que entender que en nuestra comunidad existe una diversidad de personas. Entonces tenemos que tratarlas con respeto, incorporándonos en nuestras políticas, en nuestro trabajo, a fin de promover una sociedad donde sea más solidaria y más justa para todos. Muchas gracias. Hola. Sí, doctor, ¿sí lo escuchamos? Sí, gracias. Bueno, si hubiera una consulta a su disposición. Sí, muchas gracias, doctor. Ha sido siempre un placer poder escucharlo y sobre todo de poder conocer más aún esa defensa de todos los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros como trabajadoras sociales en nuestro actuar profesional siempre nos encontramos con muchos casos y es bueno conocer sobre todo las leyes que les amparan. Vamos, sí, tenemos algunas preguntas, doctor, y a ver, vamos a leer. Me preguntan, ¿cómo se hace la captación y afiliación de las personas con discapacidad? Ya que en diversas ocasiones se ha encontrado personas en la calle trabajando
Al establecer contacto con ellos desconocen al respecto y en muchos casos no tienen ningún grado de educación. Bueno, nosotros permanentemente a través de los medios de comunicación tratamos de sensibilizar e informar a la comunidad acerca de la existencia de instituciones que trabajamos la temática de discapacidad, que existe el CONADIS, que existe la SOMAPED, que existen organizaciones de personas con discapacidad. A nosotros nos pueden ubicar en Grau 739. Estamos ahí para poder atenderlos. Nuestro teléfono, quizás por ahí lo pueden ubicar, el 94-993-9106. El proceso de afiliación, a nosotros pueden brindar para buscarles orientación, pero el tema de la certificación, para afiliarse en CONADIS, primero tienen que tener un certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad lo van a obtener en hospitales autorizados y médicos que se han acreditado únicamente, se han capacitado y están expeditos para hacer las evaluaciones. Pero yo les sugeriría que ubiquen en su municipalidad, existe la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad. Sería bueno que lleguen a ellos porque ellos tienen la información de los médicos acreditados, les van a orientar, les van a brindar información y les van a poder encaminar de una mejor manera. En toda municipalidad existe su Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad. A nosotros, como digo acá en Trujillo, nos podemos ubicar en la dirección que le he indicado y un teléfono también le he mencionado para poder ayudarles en el tema. Sería bueno que lleguen a las AMAPED porque a veces llegan a los hospitales y a veces no les brinden una atención adecuada. A veces no los atienden correctamente. Por eso sería bueno que tomen contacto con las AMAPED o con nosotros para poder ayudarles, señorita. Sí, justo nos preguntaban, ¿no? Nos dicen, ¿qué hacer frente a la problemática de los certificados de discapacidad? Un documento que demora muchísimo tiempo en los hospitales del MINSA y E-Salud. Entonces tendrían que visitar las municipalidades de su entorno. Sí, porque como le decía, sí, esa dificultad de los médicos, de los hospitales del MINSA y de Salud era una realidad, pero ahora ya se ha facilitado porque se han capacitado médicos generales. Y hay médicos generales en casi todos los distritos. Entonces, si vamos a los distritos, es menos complicado el proceso de evaluación de los certificados de discapacidad. Y los certificados son gratuitos. Hay que tener presente que el proceso de evaluación, calificación y certificación es gratuito. Y yo les sugiero, como digo, que coordinen en su municipalidad con la OMAPED, porque ellos elaboran una lista de personas que quieren acreditarse y ellos coordinan con los médicos y les van a facilitar el proceso de inscripción. Gracias. Bueno, acá más que una pregunta hay un aporte, ¿no? Nos dicen la red de soporte PAMAR y PCD y la red de cuidado integral de las PCD son dos estrategias del MINSA a través de la Gerencia Regional de Salud a fin de atender las necesidades de las poblaciones vulnerables en el contexto del COVID. Sí, ¿no? Sería bueno que la persona que le ha compartido información que alcance los teléfonos o algún correo para que tengan información, ¿no? Eso lo quería compartirles, porque es importante el soporte de ellos para personas con discapacidad. Así es. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia el certificado y dónde exactamente se debe tramitar? A ver, el certificado tiene una vigencia hasta 5 años. Los médicos lo dan de 1 año a 5 años la vigencia del certificado de discapacidad. Y se da este tiempo en razón de que a veces la discapacidad tiende a agudizarse o tiende a disminuir. Entonces, pues, se da con ese tiempo de vigencia los certificados de 1 a 5 años. Y los certificados lo emiten hospitales autorizados y médicos que se han acreditado actualmente, que existen casi en todos los distritos. Por eso lo reitero, para evitar que a veces no les orientan correctamente los hospitales o vayan al médico y no tengan una orientación adecuada, yo les sugiero que se empadronen en su oficina municipal de atención a personas con discapacidad. Gracias. O bueno, los llamen también, ¿no? Ajá, nos preguntan, ¿existe algún albergue o refugio para personas con discapacidad en situación de abandono en Trujillo o en alguna otra zona? Sí, se implementó un albergue, la Municipalidad Provincial de Trujillo implementó un albergue acá en Complejo Chicago. Ahí los están evaluando, verifican su condición social, le aplican la prueba y si amerita, ahí hay un albergue que se ha implementado para personas en situación de desamparo, no solamente para personas con discapacidad, sino para cualquier persona que se encuentre en situación de desamparo, ahí se albergue La Esperanza en el Complejo Chicago. Gracias. Nos preguntan, ¿se está dando algún trato preferencial a aquellas personas con discapacidad que tengan COVID? Pues sabemos que los gastos económicos son totalmente elevados. ¿Hay alguna estrategia o todavía no la hay? Bueno, les hablaba del decreto legislativo 1468, que establece un trato preferente a las personas con discapacidad.
En el caso que fuera así, les sugiero que se pongan en contacto con la red del cuidado integral o con la red de soporte psicológico para adultos mayores y personas con discapacidad, como lo mencionaba la persona que ha hecho el aporte, que son estrategias del MINSA para apoyar a personas con discapacidad que se encuentran afectadas por el COVID. Sería bueno que ojalá la persona que nos ha hecho llegar el aporte pueda compartir cómo tomar contacto con ellos, ¿no? Bien, vamos a pedir a la colega entonces que nos pueda compartir la información. Nos preguntan, ¿dónde se encuentra la lista de médicos acreditados? Nos pregunta una colega de la OMAP de la Victoria de Lima. A ver, yo les puedo compartir, no sé si Juan iba a ingresar el asistente, para ver de qué forma le podemos compartir a ustedes luego la relación de los médicos acreditados. Hay un promedio de Sí, 70 nos pueden compartir al correo, ¿no? Nos pueden compartir al correo y a todas las colegas que han participado de la capacitación. Ajá. Nosotros podemos compartir la información. Tenemos los correos. Le voy a compartir entonces, la colega, ley. vamos a estar compartiendo la lista, ¿no? Le voy a compartir la ley, el decreto legislativo, y le voy a compartir también, ¿cómo se llama? Lo que me están solicitando de los médicos acreditados para certificar discapacidad, y también la plataforma virtual que he implementado con ADIS para poder ingresar documentos. Sí, porque también nos piden si nos pueden compartir los teléfonos de la red de apoyo psicológico que había mencionado, ¿no? Sería bueno que la persona que hizo el aporte nos pudiera compartir esos datos, pero también, si no, luego lo comparto con ustedes. Es una colega de ustedes, creo, Fanny Velázquez, me parece que es colega de ustedes, trabajadora social, me parece que es. Sí, o si no también por mediante de Clarisa, quien ha sido en contacto con su persona para nosotros poder compartir, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, también nos piden compartir la información si es que necesitan algún otro aporte, coordinar con la Coordinadora Regional de Prevención y Control de Discapacidad. Su correo es cruizg@iresalalibertad.gov.pe. Bueno, entonces, si no hubiera otra pregunta para poder cerrar, a ver, déjenme. Ya, hay otra pregunta acá. Nos dice, usted habló de un cambio en los carnets de discapacidad. ¿Podría precisar brevemente en qué caso hacerlo? Le mencionaba que hasta el 2016 el carnet era de color azul. Como el 2016 se dio la ley 30.412 que estableció el pase libre de transporte urbano para las personas con discapacidad severa, entonces hizo la distinción del carnet de color amarillo para personas con discapacidad severa para que puedan hacer goce del pase libre de transporte urbano, mientras que para las personas con discapacidad ley de movilidad se les dio el carnet de color celeste. Por eso se hizo la distinción de los dos colores de carnet. A partir del 2016, por el tema del beneficio en el transporte urbano de las personas con discapacidad severa. Netamente para el tema de transporte en capacidad. Claro, por el tema del pase libre de transporte urbano a las personas con discapacidad severa, se dio el carnet amarillo a ellos, para poder distinguirlos frente a los que no tienen el beneficio de este pase libre de transporte urbano. Bueno, sí. Muchas gracias, doctor Juan. Ha sido una ponencia muy enriquecedora. Voy a dar pase a la señora Nancy Yaza, la decana del Colegio de Trabajadoras Sociales, para que pueda dar el cierre de esta ponencia que a nosotros nos ha nutrido mucho como profesionales. Señora Nancy. Bien, doctor, el Colegio de Trabajadoras Sociales le expresa un reconocimiento y felicitación por habernos ampliado los conocimientos referente a las normas y sobre todo a aquellos aspectos que viabilizan los derechos de las personas en discapacidad. Sabemos que son ellas personas sujetas de derecho y que tienen un conjunto de beneficios que generalmente por falta de comunicación no están ejerciendo esos derechos. Así es que, doctor, muchísimas gracias por esa amplitud que ha tenido y sobre todo por compartir con nosotros aquellas direcciones que son muy importantes para establecer las comunicaciones necesarias y mejorar nuestro trabajo también. Quiero también expresar mi reconocimiento a Clarisa García
por ese esfuerzo que hace de generar otras formas de participación. Muchas gracias, y a Sheila también, muchísimas gracias. Igual a las colegas que han participado. Es muy importante que el interés que ponen en la capacitación, y esto ya está convertido en un ejercicio cotidiano de todas las semanas. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, doctor Juan. Algunas palabritas para poder terminar. No, al contrario, reiterarles la felicitación al Centro Integral de Atención a la Familia, a la decana del Colegio de Trabajadoras Sociales. Como le dije al inicio, ustedes son aliados muy importantes en el trabajo nuestro. Sus colegas jóvenes siempre nos han apoyado en la oficina, han sido practicantes, luego los hemos encontrado en las empresas, nos han cedido mucho apoyo. Nuestro agradecimiento y a su disposición en el momento que te lo requieran. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas, por haber participado de esta ponencia. Merece el doctor Juan muchos aplausos virtuales. Y bueno, les esperamos el próximo miércoles nuevamente en nuestro espacio de capacitación. Tenemos un nuevo tema referente a empresa que se va a trabajar cómo el bienestar social influye en clima y cultura dentro de las empresas. Les esperamos el próximo miércoles y bueno, esta plataforma se ha hecho para ustedes y el Colegio de Trabajadoras Sociales sigue trabajando para que realmente nosotros sigamos capacitando. Buenas noches, que tengan un buen fin de semana. Gracias.